¿Qué tal, jóvenes? Buen día con todos. Es un gusto volver a encontrarnos para tratar el segundo tema del curso de termodinámica aplicada. En esta oportunidad trabajaremos las propiedades de las sustancias puras. El objetivo de esta sesión es lograr que cada uno de ustedes analice la calidad energética de las sustancias a partir de las propiedades de las sustancias puras usando tablas termodinámicas. Todo esto lo deben hacer ustedes siguiendo un orden y coherencia en los procedimientos. Primero hay que tener en cuenta y bien claro qué cosa es una sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que tiene una composición fija en cualquiera de sus partes. En la figura podemos observar como sustancias puras el nitrógeno y el aire. Tenemos muchísimas más, por supuesto. Pero ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros tomamos una porción del contenido de este recipiente, va a tener la misma composición que si tomamos cualquier otra porción en todo el recipiente. Entonces, en todas sus partes va a tener la misma composición. ¿Y cuál es su composición? Nitrógeno, N2. No confundamos nitrógeno N2 con N. Esto es inestable. En la naturaleza existe nitrógeno de esta forma, N2. Ahora, ¿qué pasa con el aire? Imagínense una habitación en la que ustedes están en este momento. Si ustedes toman una parte del aire, ¿no?, va a tener la misma composición que la que encuentren en cualquier espacio. ¿Y qué cosa tiene el aire? Realmente el aire es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, CO2, etc. Mayormente tiene esto, ¿no? Nitrógeno, 79%, y oxígeno asumimos un 21%, para que entre estos dos nos dé el 100%. Esto, como se encuentra en pequeñas cantidades, ya no se considera. Entonces, el aire está compuesto por un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Los demás gases no los vamos a considerar. Igual, podríamos tener como sustancia pura, por ejemplo, el agua, en estado líquido, sólido o gaseoso. El agua en cualquiera de sus partes siempre va a tener la misma composición, H2O. Lo que vamos a desarrollar hoy día tiene que ver con las fases o estados de una sustancia pura. Todos sabemos que las tres fases más conocidas son sólido, líquido y gaseoso. También sabemos que existen otros estados en la naturaleza para las sustancias. Sin embargo, las fases más utilizadas y a manera de cotidiana o industrial son estos tres estados: sólido, líquido y gaseoso, con los cuales vamos a trabajar nosotros en este curso. Ahora, ¿cuál de los tres estados muestra mayor energía? Recuerden que en la primera clase mencionamos energía interna, y la energía interna mide el movimiento de las moléculas. Y ese movimiento de las moléculas estaba representado también por la temperatura. Entonces, el estado que muestra mayor temperatura tendrá mayor energía interna, o sea, mayor movimiento de moléculas. ¿Cuál es? ¿Y cuál es el que tiene menor cantidad de energía? Claro, el estado sólido muestra menos cantidad de energía que el estado gaseoso. Ahora veremos cómo es el proceso de cambio en las sustancias de fase, obviamente. Primero, imaginemos un recipiente con agua a la presión atmosférica, ¿no?, y a 20 grados Celsius. ¿Cómo encontramos esa sustancia, esa agua a 20 grados Celsius? Líquido. Entonces, se llama realmente líquido comprimido al líquido que no está a punto de evaporarse. Sabemos que el agua a 20 grados Celsius y a la presión atmosférica no se va a evaporar. Para evaporarse tendría que aumentar su temperatura. Entonces, si nosotros proporcionamos energía en forma de calor, va a la temperatura.
y llegaremos a 100 grados Celsius. Cuando tengamos 100 grados Celsius y mantenemos esa misma presión de una atmósfera, el líquido ya estará a punto de evaporarse. Entonces, en ese estado lo llamamos líquido saturado. Si seguimos incrementando la energía, ¿qué va a suceder? Pues tendremos ahora un cambio de todo lo que estaba en estado líquido pasará a estado gaseoso. Entonces, vamos a empezar a tener vapor. Entonces, esa agua líquida va a empezar a vaporizarse. Pero todo eso sucederá a la misma temperatura de 100 grados Celsius. Y tendremos que todo el líquido saturado pasará ahora a vapor saturado, a 100 grados Celsius, hasta que se acabe todo el líquido. ¿Y qué pasa si aún así seguimos incrementando la energía en forma de calor? Pues ahora tendremos que el vapor que estaba a 100 grados Celsius se estará calentando más. Ya no puede pasar a otro estado adicional. Seguirá siendo vapor, pero ahora estará sobrecalentado a una temperatura mayor que la temperatura en la que cambió de estado. Por ejemplo, 300, 400, 500, 800 grados Celsius, por ejemplo, ¿no? Y obviamente la cantidad de energía en esa sustancia será muchísimo mayor que la que teníamos inicialmente cuando era líquido. Ese proceso lo podemos representar en un diagrama de temperatura y volumen. El punto inicial era este, cuando teníamos líquido comprimido a 20 grados Celsius. Le proporcionamos energía en forma de calor y luego va a subir la temperatura y obviamente al subir la temperatura también vemos aquí una variación de volumen. Entonces le subimos la temperatura y aumenta un poco el volumen. Ahora tendremos líquido a 100 grados Celsius y está a punto de evaporarse. Aquí en el punto 2 es líquido saturado. Ese líquido, cuando nosotros seguimos incrementando calor, todo ese líquido pasará a estado vapor. En el punto 4 será vapor saturado. Pero aquí observan ustedes que hay un punto 3. ¿Qué cosa ocurre en el punto 3? En el punto 3 hay una mezcla saturada. Eso quiere decir que hay líquido y vapor a la vez. Entonces, en el punto 2 todo es líquido. En el punto 4 todo es vapor. Y en el punto 3 tenemos una mezcla de líquido y vapor. Si nosotros seguimos incrementando la energía en forma de calor, pues ahora el vapor aumentará su temperatura. Aquí estaba a 100 grados, ahora podría estar a 300 o tal vez a más temperatura. Entonces en el punto 5 lo encontramos como vapor sobrecalentado. Observen aquí que nosotros hemos dicho proporcionamos calor, proporcionamos calor, proporcionamos calor. ¿Qué tipo de calor es? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Recuerden que el calor que hace que cambie de temperatura es un calor sensible, mientras que el calor que hace que la sustancia cambie de fase es un calor latente. Observen también que a medida que va aumentando la temperatura o va incrementándose la cantidad de energía, también el volumen va en aumento, ¿no? Tenemos volumen en aumento. Entonces, con el ejemplo anterior, nosotros diríamos que el agua hierve o se satura a 100 grados Celsius. Pero realmente, para que se sature a 100 grados Celsius, requiere una presión de saturación, que en el caso del ejemplo anterior veíamos que era una atmósfera. Entonces, saturación es la temperatura y la presión en la cual una sustancia cambia de fase, de estado líquido a estado gaseoso o de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, para que la temperatura de saturación que utilizamos hace un momento sea 100 grados Celsius aproximadamente, la presión de saturación es una atmósfera
o también 101 kilopascal. Ahí solo he convertido atmósferas en kilopascal, en otras unidades. Ahora, ¿por qué es importante manejar estos dos parámetros, temperatura y presión? Porque el agua también podría hervir a 20 grados Celsius, pero para que hierva a otra temperatura, por ejemplo a 20 grados Celsius, la presión será diferente. ¿Cómo podemos saber cuánto es esa presión que le corresponde a 20 grados Celsius? O tal vez, ¿cuánto será la presión cuando nosotros hacemos hervir el agua a 180 grados Celsius? Tendremos otra presión. ¿Cómo sabemos eso? Estas son las temperaturas y presiones de saturación. Esos datos los encontraremos en las tablas termodinámicas. Tablas termodinámicas. ¿Qué tablas? A4 y A5. Observemos, esta es la tabla A4 de las tablas termodinámicas de Cengel, en el que podemos encontrar la energía interna, entalpía, entropía e incluso el volumen específico que ocupa el agua a ciertas temperaturas. En este caso, esta tabla está en función a la temperatura. La tabla A5 muestra lo mismo, pero en función de las presiones. Entonces, observemos que para que el agua hierva a 20 grados Celsius, la presión debe ser 2,339 kilopascal. Fijémonos siempre en las unidades que nos da la tabla. Del mismo modo, podemos ver ahora a 180. Si queremos que el agua cambie de estado líquido a estado gaseoso a 180 grados Celsius, la presión debe ser 1002,8 kilopascales. Entonces, de ahora en adelante, cuando queramos expresar la temperatura de ebullición del agua, esta depende de la presión en la que nos estemos fijando. Observemos este diagrama. Tiene también la temperatura y el volumen, pero es un volumen específico en metros cúbicos por cada kilogramo. ¿Qué quiere decir? 1 kilogramo de la sustancia, que puede ser el agua, ¿qué volumen en metros cúbicos nos está ocupando? Las líneas que ven ustedes acá se llaman líneas isobáricas. Recuerden, iso igual bárico, presión. Eso quiere decir que, por ejemplo, el agua, cuando se encuentra a una atmósfera, o sea 0,1 megapascal, este cambio de estado líquido a estado gaseoso sucede a una temperatura, ya hemos visto, de 100 grados Celsius. Si quisiéramos que el agua hierva a menos temperatura, podríamos optar por este lado, pero la presión es menor. Del mismo modo, podemos trabajar con temperaturas y presiones mayores. Este diagrama lo vamos a utilizar mucho en los siguientes problemas que vamos a realizar. Aquí podemos observar la línea isobárica y voy a demarcarla con puntos. Por ejemplo, el punto 1 es el punto de inicio, punto 2, punto 3, 4 y 5. ¿En qué estado se encuentra la sustancia en el punto 1? Recordemos, aquí es líquido comprimido. En el punto 2 se encuentra como líquido saturado. En el punto 3 es una mezcla líquido-vapor. En el punto 4 todo es vapor saturado. Y en el punto 5 tenemos vapor sobrecalentado. Ahora, ¿por qué nos habla de regiones? Aquí observamos una curva. Empieza una curva. Esta curva encierra dentro la parte de mezcla. Entonces, si nosotros nos encontramos en cualquiera de estos puntos que estoy colocando con X, quiere decir que la sustancia se encuentra como una mezcla líquido-vapor. Si se encontrara en estos espacios de acá, diremos que es líquido comprimido.
mientras que si se encuentra fuera de esta curva, será vapor sobrecalentado. Y también tengamos en cuenta que la línea isobárica puede ir así, a mayor temperatura y presión, o también a menores presiones. Entonces, si esta fue presión de 1 atmósfera, aquí podría ser una presión de 10 atmósferas y a lo mejor esta sea una presión de 0.1 atmósferas, como ejemplo nada más. De igual manera, recordemos que si nos encontramos en este punto, en este o en estos puntos, ¿no?, a estas temperaturas, ¿no?, y con las presiones indicadas, estaremos hablando de líquido comprimido. Si nos encontramos en cualquiera de estos puntos que chocan con la curva, estaremos refiriéndonos a líquido saturado. Si, por el contrario, nos referimos a alguno de estos puntos que acabo de marcar con azul, estaremos refiriéndonos a una mezcla líquido-vapor. Cuando la sustancia muestre datos correspondientes a estos puntos negros que acabo de colocar, nos referimos a un vapor saturado. Mientras que cuando estemos en esta área, estaremos refiriéndonos a vapor sobrecalentado. Y por ahí nace una pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos aquí? Aquí nos dice punto crítico. ¿Qué cosa es el punto crítico? ¿En qué estado se encontrará en el punto crítico? Bueno, pues en el punto crítico se dice que la densidad de líquido es igual a la densidad de vapor. Entonces, un diagrama importante es este de presión-temperatura, donde podemos nosotros identificar, además del punto crítico, un punto triple. El punto triple es aquel que nos indica que la sustancia puede encontrarse a una temperatura y a una presión definida, ¿no? Podemos encontrarlo en sus 3 estados. Por ejemplo, aquí, si fuera el agua, hay una temperatura y una presión para el agua en la que nosotros podríamos encontrarlo en los 3 estados a la vez. Y esta es la tabla que nos muestra para diferentes sustancias cuál sería la temperatura y la presión en la cual podríamos encontrar los 3 estados. En el caso del agua, observemos que a 273 Kelvin y 0,61 kilopascal, o sea, una presión bien, pero bien baja, ¿no?, y 273 Kelvin, que es aproximadamente 0 grados Celsius, podríamos encontrar el agua en estado líquido, gaseoso y sólido a la vez. Y así para diferentes sustancias. Ahora, ¿cómo vamos a usar las tablas? Yo ya les mostré unas tablas en las que en función a la temperatura podemos encontrar entalpía, entropía, energía interna y volumen específico. Entonces, podríamos ver a 70 grados Celsius cuál es la presión que le corresponde cuando la sustancia está saturada. 31,202 kilopascal. ¿Ya? He dicho cuando la sustancia esté saturada, pero no dije si se encuentra líquido o se encuentra gaseoso. Recuerden que por la curva que teníamos así, saturado era esta región. Aquí es líquido y aquí es estado gaseoso. Entonces, vamos a asumir que estamos hablando de líquido saturado. Entonces, si yo tengo 1 kilo de agua saturada en estado líquido, ojo, es líquido saturado, entonces, ¿qué volumen ocupa ese kilo de agua? Aquí me dice el volumen en metros cúbicos por kilogramo. Eso quiere decir que 1 kilogramo de agua ocupa 0,001023 metros cúbicos. Si me dijeran que ese kilo de agua ya pasó totalmente a estado vapor saturado, entonces, ¿no?, ese kilo de agua en estado vapor ocupa 5,0396 metros cúbicos. Ese es el volumen por cada kilo.
Ahora, igualmente, nosotros podríamos identificar la cantidad de energía interna que tiene, si es líquido o si es vapor saturado. Si es líquido, la energía interna de ese kilo de agua es 293.04 kilojoule para 1 kilogramo. Si fueran 2 kilogramos, multiplico por 2. Si fueran 10 kilogramos, multiplico por 10. Si fueran medio kilogramo, multiplico por 0.5. Del mismo modo, entonces, la energía interna, si es que ese 1 kilogramo de agua se encontrara en estado vapor, la energía interna sería 2468,9 kilojoules. Observen que hay más energía cuando tenemos la sustancia en estado vapor que en estado líquido. Igual, ocupa mayor espacio cuando se encuentra en estado vapor que cuando se encuentra en estado líquido. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué significa entonces este valor que se encuentra en medio entre el estado líquido y el estado gaseoso? Aquí dice evap, evaporación. Si cuando se encuentra en estado líquido tenemos 293.04 y luego cuando pasa a estado vapor 2468,9, ¿cuánto de energía ganó para pasar de estado líquido a estado gaseoso? O sea, para evaporarse o para vaporizarse. ¿Cuánta energía ganó? 2175,8. Algunas tablas que no tienen este valor del centro, nosotros lo podemos calcular restando la energía del gas menos la energía del líquido. Lo mismo para el caso de la entalpía y la entropía. Recuerden que estamos hablando de tabla de saturado, cuando tenemos líquido y estado vapor. Vamos a observar qué sucede cuando tenemos sobrecalentado. Esta es una parte de la tabla A6. La tabla A6 muestra datos del vapor sobrecalentado. Recordemos que cuando hablábamos de saturación, decíamos que para que una sustancia se sature, o sea, pase de estado líquido a estado gaseoso, necesitábamos una temperatura y a esa temperatura le correspondía una presión. O también podemos decir que si tenemos una presión, a esa presión le corresponde una temperatura. Pero cuando ya pasa al estado sobrecalentado, o sea, sale de la curva de saturación, ahí mantiene la misma presión, pero aumenta la temperatura. Por eso en esta tabla podemos observar para diferentes presiones tenemos diferentes temperaturas y energías. Observemos. En este cuadrante tenemos los datos para el vapor sobrecalentado a una presión de 1 megapascal. En este otro lado derecho tenemos también lo mismo, pero para otra presión, 1,20 megapascal. Entonces, ¿cuánto será la energía interna para 1 megapascal cuando tenemos 400 grados Celsius? Miren, sube la temperatura más. Entonces, ahí, ¿por qué tenemos un solo volumen? Porque aquí todo es vapor. Aquí ya no tenemos líquido y vapor, ¿no? Aquí tenemos vapor sobrecalentado, o sea, todo es vapor. Entonces, la energía interna es la energía del vapor. La entalpía es entalpía del vapor y esto es entropía del vapor. Si tenemos 1 kilogramo, esos serán los valores de energía interna, entalpía, entropía y del volumen. Hemos visto en las 2 diapositivas anteriores que nosotros podríamos, si tenemos esta curva de saturación, podríamos encontrar las propiedades termodinámicas cuando es líquido saturado, cuando es vapor saturado, en este punto, y también cuando se encuentra como sobrecalentado. Pero, ¿qué sucede cuando es mezcla? Por ejemplo, nos encontramos en un punto como el que acabo de marcar en azul, con esa X. Cuando nos encontramos en un punto que nos indica que hay una mezcla, es importante un nuevo término, calidad. ¿Qué cosa es calidad? La calidad solo se mide para el vapor húmedo, o sea, para la mezcla.
¿Ya? Aquí no podemos decir calidad, aquí tampoco podemos decir calidad y acá tampoco. La calidad tiene valores en estos puntos de saturación. Y la calidad tiene valores entre 0 y 1. No es negativo ni tampoco mayor a 1. Y nos expresa la cantidad de sustancia en estado gaseoso, en estado vapor. Por ejemplo, si yo tengo este recipiente, ¿sí? Y este recipiente tiene 1 kilogramo de agua, y de ese 1 kilogramo de agua, ¿no? Todo está húmedo, aquí dice húmedo. ¿Por qué está húmedo? Porque 100 gramos se encuentra en estado vapor y el resto, o sea 900, lo podemos encontrar en estado líquido. Entonces, ¿qué me mide la calidad? Me mide la cantidad de vapor entre la masa total. Aquí está la fórmula. Masa del vapor entre la masa total. Entonces aquí la calidad será masa del vapor 100 y masa total 1000 gramos. ¿No? Es 1 kilogramo. Aquí era 100 gramos y acá 900 gramos. Todo hace 1 kilogramo. ¿Cuánto es la calidad? 0,1. Les decía que la calidad debe tener valores entre 0 y 1. ¿Qué me expresa? La cantidad de vapor en la mezcla. Por ejemplo, aquí en este punto, ¿cuánto hay de vapor? 0. ¿Y por qué 0? Porque todo es líquido saturado. Y en este otro punto, ¿cuánto es la calidad? 1. ¿Por qué 1? Porque todo se encuentra en estado vapor. O también podríamos decir 0% y 100% vapor. Entonces, en este caso yo puedo decir 0,1, ¿no? O si multiplico por 100, puedo decir 10% se encuentra en estado gaseoso, en estado vapor. Aquí. ¿Y para qué me sirve eso? Me va a servir para poder encontrar el volumen específico, la energía interna, la entalpía o la entropía de esa mezcla. Entonces, si yo quiero encontrar el volumen de la mezcla, que aquí le hemos llamado volumen promedio, por ejemplo, cuando yo tengo una calidad de 0,1, ¿qué tengo que hacer? 1 menos 0,1 y multiplico por el volumen de líquido que saco de la tabla más X, que es la calidad, nuevamente 0,1, y el volumen del gas que saco de las tablas. ¿Ya? El volumen del líquido y el volumen del gas son datos que salen directamente de las tablas. Con eso podré encontrar el volumen de esta mezcla o el volumen promedio. Hay casos en el que vamos a ir al contrario, nos van a dar el volumen promedio y debemos encontrar la calidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Volumen promedio menos el volumen de líquido entre volumen líquido-gas. O también podemos decir volumen promedio, ya saben que el volumen promedio es el volumen de la mezcla, menos volumen de líquido entre volumen del gas menos volumen de líquido. Es lo mismo. ¿Ya? Volumen líquido-gas es el volumen del gas menos el del líquido. Estas mismas fórmulas las podemos aplicar cuando usamos energía interna o entalpía, que es con H. Entonces, entalpía de la mezcla o promedio menos entalpía del líquido entre entalpía del gas menos entalpía del líquido. O también energía interna promedio menos energía interna del líquido entre energía interna del gas menos energía interna del líquido. Esas fórmulas nos sirven para poder determinar la calidad. Igual que la semana pasada, les recomiendo que revisen la bibliografía sugerida. No olviden tener a la mano su calculadora y sus tablas para poder resolver los problemas que se van a proponer más adelante.